¿Has escuchado la historia del Nahuel del Diablo? ¿No? Pues lamentablemente a Matilda le tocó vivirla. Matilda tiene un abuelito que vive en las faldas de un cerro. Tiene apenas una casita y alrededor de él prácticamente no hay vecinos. Él es su abuelo materno. Para el momento en el que ocurre esta historia, tenía apenas 10 años. Pero, después de un tiempo, se va a ir dando cuenta que verdaderamente el abuelo Pepe no es quien ella cree. Ella lo quiere mucho, es mi abuelito. La situación es que cada vez que le dice a mamá, vamos a visitar al abuelo, la mamá rápidamente la hace a un lado y le dice así como que ya, Mati, ya. No tenemos tiempo, andamos muy ocupados. Y cuando ya Matilda se pone muy en serio, muy insistente, se pone nerviosa la mamá, no enojada, nerviosa. Y le dice, mejor busquemos otra actividad, hijita, otra cosa. Nadie quiere estar llevando a sus hijos con el abuelo. No sabe ella por qué, está muy pequeñita. Así es que en un momento se pone tan insistente que la mamá habla con su esposo y con sus hermanos y los hermanos le dicen tajantemente enfrente de la niña, tú sabes que el abuelo Pepe no es bueno. Y entonces Matilda cuando escucha eso se pone fúrica. No les estés diciendo cosas a mi abuelito, no le estés diciendo cosas a mi abuelito Pepe me quiere mucho, mi abuelito Pepe es bueno. Y se pone mal Matilda. La mamá nunca había visto que Matilda se pusiera tan mal. La mamá le dijo, hija, vamos a la casa de tu abuelo, no te voy a dejar ahí. Quiero estar ahí y quiero que le preguntes si él es bueno o es malo. Vamos a ver él qué te dice. Y ya, si él dice que es bueno, nos quedamos. Si él dice que es malo, nos vamos. Van a este lugar. Cuando van en el camino y van en el transporte público, su mamá agarra un tipo como de listón de color café que trae un cuadrito adelante y otro cuadrito atrás, se lo pone encima a la niña y le dice, no te lo vayas a quitar por nada del mundo, y hace que las ropitas de ella estén arriba de esa cosa. Y le dice, ¿qué es eso, mamá? No me preguntes nada más, no te lo quites. Y le pone unas cuentitas a forma de pulsera que terminan en una cruz y se lo pone ahí, en su muñequita. Y le dice, no te quites la pulsera. ¿Por qué, mamá? Nada más no te la quites, me voy a dar cuenta. No te la quites. Y Matilda no se está dando cuenta que la mamá le está poniendo puras cosas relacionadas con el rosario y la Virgen, por alguna situación. Su familia no es una familia religiosa, ni mucho menos. No hay imágenes religiosas, no hablan de nada relacionado con religión, no hay oraciones en esa casa. Ya cuando llegan a la casa del abuelo después de una peripecia tremenda, Matilda, que ya había en algún momento estado fastidiadísima y estaba insoportable, se puso muy contenta, reconoció la casa al instante. Y entonces le dijo a su mamá, grítale al abuelo para que salga, le vamos a preguntar antes de entrar. Y así está la Matilda, hasta que llega a la puerta, empieza a tocar y nadie le abre, pero se da cuenta que hay sonidos que vienen desde su lado izquierdo. Justo rumbo al fondo de la casa, se escucha desde ahí porque no hay más paredes, no hay una barda. Es la casa y ya es todo, y se escucha que desde ahí vienen voces. Así es que comienza a caminar a su izquierda y su mamá, que viene cargada de cosas, le viene diciendo, niña, huerca esta, vente para acá, no te vayas para allá. Me dijiste que no me ibas a desobedecer, no te quites nada, Matilda. Y mientras Matilda poco a poco va llegando a la orilla de la casa, se prepara mentalmente para caminar hacia el lado porque escucha las voces y nada más ve que la niña viene corriendo, la agarra de la mano y le dice, vámonos mamá, vámonos mamá, vámonos mamá. Y empieza a caminar y la jala, vámonos mamá, el abuelito no es bueno mamá, vámonos. Llegan a la parada del camión, se suben al camión, Matilda abraza a la mamá, se esconden en la zona aquí entre el hombro y el sobaco, la parte de la axila, y empieza a llorar la pobre niña, pero como no tienes idea. Ya no le quedaban lágrimas, ya no podía llorar, pero se seguía sintiendo muy triste. Tardó mucho la mamá de Matilda en sacarle la historia. Lo que vivió Matilda es algo profundamente aterrador y totalmente traumático, especialmente si eres un niño. O dímelo tú, ¿te traumarías si escucharas esto? Cuando va caminando, reconoce perfectamente la voz del abuelo, pero no le habla. Quiere que sea una sorpresa. Cuando está ahí comienza a escuchar la voz del abuelo que está diciendo, ya, Benjamín, cálmate, Benjamín. Ya te traje uno la semana pasada. Ella no, porque es mi nieta. Ella no. Y su mamá la protege. Pues sí, si se descuida tal vez sí. Si se descuida tal vez sí. Y sigue caminando para adelante porque no entiende qué pasa. Y le dice, Benjamín, entiende. Yo siempre te traigo los tuyos para que no tengas hambre. Y cuando se asoma, solo ve enfrente de ella algo que en un parpadeo cambia.
un lobo o un perro muy grande de ojos rojos que está ahí metido en unos matorrales justo frente al abuelo, y en un parpadeo ve una víbora de cascabel y ya no está el dichoso perro. El abuelo está hablando de llevarle comida y la niña, aunque es muy pequeñita, entendió, comprendió o se quedó con la idea que se refería a niños. ¿Y tú? ¿Qué crees que era esa cosa que estaba enfrente del abuelo? Esta es una historia del episodio 272 de Hablemos de lo que no existe. Te recomiendo ir a ver el episodio, ya sabes, en la plataforma de videos largos y en la de audios largos, que antes solo era de audio y ahora también tiene video. Ten mucho cuidado si llegas a escuchar alguna vez el alarido de la Llorona, porque te puede pasar esto. Todos en algún momento, si te gusta la temática paranormal, has escuchado hablar de la Llorona. Y has escuchado hablar de esta entidad que normalmente va vestida de blanco, cabello negro, y hay un tipo de sonido que parece lamento. Por un lado, hemos hecho especulaciones que eso es muy parecido a las Banshees en Europa. Estos gritos que en algún momento pronostican la muerte. Bueno, hay un pueblo en México que tiene un miedo tremendo a la aparición de la Llorona. Cada vez que suena la Llorona, las personas se persignan, porque después de cada lamento siempre aparece un muerto, porque no saben, es azaroso. Niños, ancianos, hombres, mujeres, hasta animales. Cualquiera que esté en ese lugar y logre escuchar el lamento de la Llorona, tiene la posibilidad de ser su siguiente víctima. ¿Y tú? ¿Has escuchado el lamento de la Llorona? Si te atrae el tema de lo paranormal, ten mucho cuidado, porque puede ser que no sea atracción, sino inspiración maligna. ¿No me entiendes? Escucha esta historia. Mercedes me mandó una historia que a más de uno los va a dejar sin descansar el día de hoy. Algo que le ocurrió simplemente por andar de curiosa. Hay temas con los que no es recomendable que andes curioseando, y menos si se habla de un ámbito paranormal. Comenzó a investigar qué significaba ángel caído. Cuando vio que otra forma de llamarles a estas entidades es demonio, se sintió asustada, pero al mismo tiempo cautivada. Y ese es un problema. Parece que cuando tienes algún tipo de afinidad a este tema, que va más allá del asombro, que es como una necesidad de búsqueda, puede ser que simplemente estés siendo mal inspirado o inspirado por la maldad. Ay, Mercedes dijo, quiero saber más de esto, ¿qué son esas entidades? Y comenzó a escarbar en el tema. Mercedes no es una persona religiosa. Mercedes es una madre de familia que, estando en la casa un poco aburrida, le gustó encontrar este hobby. No tenía protecciones, no tiene una firme base de creencias espirituales, no tomó precauciones y comenzó a indagar y a indagar y a indagar en el tema. La llevó a revisar ciertos textos que no son recomendables que los revises, ciertas clavículas, ciertas llaves, cierto Salomón, en el que hay nombres y sellos, en el que hay descripciones detalladas. Se puso a ver videos en voz alta, en las que hablaban de ciertas entidades y formas de conjurarlas. Comenzó a escuchar entrevistas a demonólogos y empezó a consumir muchísimo de este tema. Por eso, 8 meses después, lo que ocurrió definitivamente la afectó mucho, pero tampoco la tomó por sorpresa al 100%. Resulta que 8 meses después de haber escuchado este episodio y haber hecho toda esta documentación, que nada más, y ella me lo dice el narrador, yo no sé por qué, pero era como querer más y más de ese tema. No era que lo estuviera como documentando, que quisiera hacer algo con esa información, solo quería más, quería saber más, quería escuchar más, quería como conocer a fondo. Y si alguien me preguntaba era muy difícil, pero ni siquiera se lo podía explicar. No le podía explicar lo que estaba escuchando, no lo lograba como entender, pero era como si mi mente, si mi corazón, si mi espíritu me pidiera que consumiera más de esto. Ya me di cuenta que eso no era bueno y que tal vez no era yo, porque cuando cumplí años, 8 meses después, ocurrió algo horrible. Estábamos en la casa, justo en la planta baja, estábamos mi esposo, mi hija, yo y mi mamá. Y estaban ahí ellos bien lindos, con una tarta de cumpleaños, con unas velas en la parte de arriba. Habían apagado los focos de la casa, prendieron las luces y entonces todo estaba iluminado por estas velas que daban como chispazos. Cuando entonces entró un aire gélido,
sonó un golpe en la planta de arriba, pero un golpe te estoy hablando como si hubiera caído un carro, un tráiler, un golpe que hizo que toda la casa se retumbara, que se cimbrara. Nos volteamos a ver asustados y escuchamos como de mi habitación, que es en la habitación en la que normalmente yo me metía como a investigar más esto, especialmente cuando llegaba mi hijo o mi esposo, porque este tema no les gusta. Desde esa habitación sonaron como unos pasos, pero no son los pasos de los que tú has estado hablando en tu podcast del tiempo para atrás, no. Eran como unos pasos muy lentos, pero muy fuertes. ¡Pah! 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 Y sonaba perfectamente donde venía, desde el fondo del pasillo de la segunda planta, y paso a paso se venía acercando. Narrador, el sonido era tal que los 4 que estábamos ahí nos quedamos congelados. Ni siquiera era como para poder exclamar algo. Se sentía una presencia en la casa horrible, horrible. Era como si nos hubiera caído un ejército de personas armadas y nos fueran a hacer daño todos y no pudiéramos ni siquiera respirar, porque ante cualquier signo de vida iban a atacarnos. Nos quedamos congelados todos y seguimos escuchando cada paso que se iba acercando por el pasillo de arriba. Llega a las escaleras, narrador, y parece como si me las fuera a destrozar por completo. Son escaleras de madera y sonaba como la madera hasta crujía por el peso y los golpes venían bajando. Todos congelados. Te puedes imaginar a mi esposo todavía con la tarta en la mano, le temblaban las manos, yo lo lograba ver. No había mucha luz en donde estábamos, pero entraba la luz del pasillo. Mi esposo tiene la tarta en las manos, está temblando, no sabe qué hacer. Mi niña está al lado de él. Y yo escucho cómo esa cosa llega al final de las escaleras y no hay nada ahí. Nomás lo único que logro hacer es mover tantito la cabeza. Tengo un miedo que nunca antes en mi vida había sentido. Y escucho como de repente ¡pa, pa, pa! Se para justo afuera de la sala en la que estamos. Narrador, cuando se detuvo esa cosa entró más aire. Todos lo estábamos escuchando. El peor momento de nuestras vidas. Y entonces algo pasó dentro de mí. Mi niña llora, y en el momento en el que llora, todos mis instintos superan al miedo que estoy sintiendo en ese instante, y corro, casi así de un brinco, la pongo a mis espaldas y solo abro las manos. Yo no veo nada, narrador, no veo nada. Y nada más estoy parada ahí y estoy volteando hacia arriba, hacia donde está el marco grande de la puerta, porque siento que es algo enorme, y nada más estoy ahí y le digo, no le hagas nada, esta no es tu casa. Pero yo no estoy viendo nada, me siento que me estoy volviendo loca, y empiezo a rezar porque es algo que me brota del corazón y empiezo a decirle en voz alta, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y empiezo a rezar así, narrador. En serio, yo no sé de dónde saqué las fuerzas, mi esposo no se podía mover, mamá, ni me acordé de ella, bendito Dios que no le dio un infarto, y nada más sentí esto, un paso rápido enfrente de mí, ¡pah! Y algo enfrente me bufó. Sentí un aliento asqueroso, un olor como podrido, la sensación como en la cara, y nada más escuchamos como lentamente se alejaron los pasos. De repente, cuando llegaron a las escaleras, fue como si la casa se iluminara. Había luz, no sé cómo decirte, porque no se prendió un foco, no es que entrara más luz, pero era como si se iluminara la casa. Y la sensación en el aire era como si de repente el aire que pesaba 1 tonelada fuera la cosa más ligera del mundo. Todos al mismo tiempo respiramos y comenzamos a llorar. Y me dice, y ahí es donde me acuerdo, mi mamá, y volteo, mi pobre madre está llore y llore y llore y nada más me señala así y me dice, atienda a tu niña, y está muy afectada. Narrador, no le deseo que esto le pase absolutamente a nadie, pero yo creo que por estarme metiendo tanto en ese tema, más bien eran ellos que me estaban haciendo que de alguna forma los atrajera a mi hogar. Y ahí, en mi cumpleaños, hicieron lo peor. Hicieron acto de presencia. Y ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Esto que acabas de escuchar es un fragmento del episodio 264 de Hablemos de lo que no existe. Yo soy el narrador y nos vemos en el podcast. Dicen que debes de tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Te reto a que pienses lo mismo después de escuchar esta historia.
Yo les he dicho en los sábados de sombras que durante una temporada bastante extensa fui a misiones. Iba a lugares que eran bastante lejanos de la zona en la que yo vivía y estábamos ahí conviviendo con las personas del lugar. Cuentan que este pueblo es un pueblo que está enfocado a cuestiones de cultivo, pero hay un maizal, el que lo tienen todo cerrado con un cierto cerco. El maizal está protegido de que las personas se pierdan dentro de él. Han encontrado varios cuerpos pálidos, absolutamente blancos, como si hubieran tenido el susto de su vida o como si ya no tuvieran sangre, y el rostro de una persona aterrorizada. Pero hay una situación en especial. En las noches, justo antes de hallar un cadáver, siempre escuchan un silbido en todas las casas, como si afuera de la casa alguien estuviera haciendo un silbido largo. Entre dos empiezan a mover un poco esta cerca y comienza a caminar dentro del maizal. Y empieza a decir: si hay un espíritu, órale, yo soy el valiente, a mí me vas a tener miedo, hoy vas a aprender, ¿o qué? ¿Que muy gallina, nada más te metes con los que sí puedes asustar? Uno de sus amigos grita estando fuera: ¡Fausto, ya cállate! Y cuando voltea, logra verlo. Detrás de él no lograba ver a sus amigos porque había alguien prácticamente pegado a él, lo suficientemente grande para sacarle casi 60 centímetros de cada hombro. Era algo enorme. Y se logra ver a un amigo que trae cargando un quinqué, que nada más le viene haciendo un movimiento de mano debajo del cuello como córtalo, déjalo ahí. Y tiene una cara de miedo con la que no puede. Fausto empieza a caminar hacia atrás y poco a poco ve que esa sombra se hace más pequeña, del tamaño de un ser humano. Tiene un sombrero de copa y empezó a caminar y caminar y caminar y empezó a gritar: por favor, déjame, por favor, discúlpame, y topó de frente con la puerta de su casa. Casa que no hay manera en la que haya podido llegar sin haber abierto primero la barda, cruzar del otro lado, voltear su dirección y caminar al lado contrario. La mamá de este hombre está ahí y entonces la señora alza la mirada y ve algo detrás de él. Lo agarra de los hombros y lo mete y apaga todas las luces de la casa. Fausto quedó helado porque después de sonó un silbido justo afuera de la casa. Y al día siguiente, uno de los amigos con los que él había estado en ese campo amaneció dentro del maizal, muerto, con una cara de horror, completamente blanco. ¿Conoces a este pueblo embrujado? Si te dijeran que un ángel va a salvar a un oso, ¿le creerías? Porque Yolanda lo vivió de primera mano. Y créeme, esa historia está buena y la quieres escuchar. Yolanda y su esposo Pepe eran una pareja muy bonita. Estaban casados ya desde hace varias décadas. Lamentablemente, casi desde el inicio del matrimonio se enteraron de algo muy difícil. No iban a poder tener niños. Se plantearon la situación de adoptar, pero algo ocurrió en las papelerías que se dieron cuenta que era un tema muy burocrático en su país y de repente se dieron cuenta que los dos tenían amor a lo mismo. Los perritos. Los amaban con locura. Para ellos eran sus perrijos. Y entonces, primero tuvieron 3 perritos porque ellos siempre habían dicho que iban a tener 3 niños. Buscaron 3 perritos y fueron papás de 3 perrijos. Después de esos 3 perrijos dijeron: nunca más, porque duraron casi 15 años estos perritos. Ya para cuando enterraron al tercero de los perritos, ya era un matrimonio de casi 25 años de unión. Y eran 2 personas que tenían muy buen tiempo juntas. Cuando cumplieron 35 años de casados, les llegó una noticia muy difícil. Lamentablemente a Pepe, el esposo de Yolanda, le estaba comenzando a fallar un riñón. 5 años después, la batalla era encarnecida, pero era claro cuál iba a ser el desenlace. Pepe ya no estaba respondiendo. Estaban solo prolongando las circunstancias. De hecho, una de las cosas que Yolanda hizo fue que compró a Osito. Osito era un San Bernardo y se lo compró cuando empezó en el primer año y le dijo: no me puedes dejar con un osito. Tú eres mi esposo y dijiste que ibas a estar conmigo en las buenas y en las malas, así es que tú no te puedes echar para atrás. Y el osito lo compró chiquitito. Ella no sabía mucho de razas, les tenía mucho cariño. Cuando el perrito llegó a sus 2 añitos y era un mastodonte enorme, peludo y hermoso, ese osito era algo que les llenaba el alma y sus ojos.
Todo el día era su atención para los dos. Fue un gran distractor y fue un bálsamo. Porque como te digo, no respondió ante los medicamentos. La técnica del osito, Yolanda se dio cuenta que no fue suficiente. Y poco a poco, junto con el oso, fue llevando este duelo. Porque el día que se despidió de Pepe, su corazón se hizo 1000 pedazos. Pero ella estaba con ella el oso. Y ella estaba llorando y el oso aprendió a imitarla. Y mientras ella sollozaba, el oso empezaba y le imitaba. Y ella soltaba una carcajada porque aunque le dolía, era como si su niño hasta se burlara de ella y le decía, ya, oso, déjame llorar en paz. Y el oso no la dejaba. Se le quedaba viendo, sacaba la lengua, daba una vuelta como siguiendo su cola, se volvía a sentar y de repente ella volvía a llorar y el oso otra vez la repetía. De cierta manera, la ayudó. No se pudo meter ella en este saco tan oscuro porque era tanto el cariño que la pérdida era tremenda. Pero estaba ahí el oso y de cierta manera era una forma de entender que su esposo la seguía acompañando, de una forma diferente. Ya no lo podía ver directamente con sus ojos, pero en el corazón lo seguía sintiendo. En cada soncera que se le ocurría al oso, en cada vez que ella se levantaba de la cama y volteaba al lado de Pepe y quería extrañarlo y el oso se asomaba debajo de la cama, sacaba la cabeza y se le quedaba viendo y le ladraba, y ella decía, es que este Pepe está aquí. O sea, le está diciendo al oso que me saque carcajadas porque era más sucurrente que nunca. Ella no se atrevía a algo, no se atrevía a sacarlo a pasear. Es un mastodonte. Yolanda está chiquita. Yolanda es una cosa que mide 1,60, delgadita, 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 bien linda, bien buena persona, pero no tiene la fuerza de Hulk para poder controlar esa cosa. Donde el oso se siente como un poquito atolondrado y se siente que le mueven ahí las hormonas o algo le llama la atención, cállate que Yolanda pues va a parecer parte de la correa corriendo detrás de él. Entonces, un día, estando muy triste, necesita ella salir de casa. No puede estar ahí. No puede ser que el oso esté ahí imitándola todo el tiempo y necesita sentir el sol, necesita sentir la vida. Así es que se para justo enfrente de la puerta y ahí enfrente de la puerta le dice, Pepe, te toca cuidarlo, Pepe, porque yo lo voy a sacar a pasear. Necesito salir de aquí, me estoy muriendo. Por favor, acompáñanos. Le pone la correa al oso, el oso va bien mansito, abre la puerta, lo saca de ahí, se persina porque ella y Pepe eran muy creyentes, y entonces va caminando con el oso, hasta que de repente llegan a cierto semáforo, pasa un gato a una cuadra o por allá porque ya ni lo logró ver, y el oso empieza a ladrar y ladrar y ladrar, y de repente, de un tirón, se soltó de la correa. Ella no salió volando detrás de él. Se soltó el oso y se fue en medio de la avenida de los carros. Yolanda nada más se pone las manos en la cabeza y empieza, no, 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 mi osito, y empieza a decir, Pepe, por favor, sálvanos, por favor. Y está buscando que le den la oportunidad los carros para ir por el perro. Y están pite, 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 y de repente ve donde uno está a punto como de agarrarlo, de hacerle algo, de atropellarlo, pues. Y entonces Yolanda nada más ve como una persona va corriendo, le agarra la correa y está esperando ahí. Y le está dando la espalda a la señora y el perro se sienta así en el piso. Yolanda siente que el corazón se le está saliendo y está nada más, gracias, gracias, espéreme, ahí voy, es mío, es mío, es mi oso, 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 oso. Y va caminando, ve como esa persona sigue caminando como si no la escuchara y va caminando junto con el oso hasta el otro lado de la acera, cruzando las avenidas. Ya los carros se habían parado y este hombre lo guió muy bien. Y Yolanda va, corre, 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 corre. Cuando llega con el oso, le agarra la mano a la persona, le arrebata la correa y le dice, discúlpeme, discúlpeme, gracias, gracias. Se agacha, osito, ¿estás bien? Osito, ¿estás bien? Y en eso reacciona. La sensación de la mano era la de Pepe, la misma. Así se sentía la mano de él. Y cuando voltea no hay nadie. La calle está completamente vacía. No hay una sola persona y esa calle no tiene ningún codo ni una forma de voltearse ni de regresarse. La persona no le dijo absolutamente nada. Y desde ese día Yolanda tiene muy presente, mi Pepe sigue aquí con nosotros. Pon un perrito aquí en los comentarios y nada más tú y yo vamos a saber que estamos hablando del oso. Lo que acabas de escuchar es un fragmento del episodio 273. Estamos en Hablemos de lo que no existe y si quieres ver las fogatas de historias completas, que te las recomiendo, aunque no creo que después de eso puedas dormir,
Los puedes ver en la plataforma de videos largos, ya sabes, la del triangulito blanco y el fondo rojo, o esa del circulito negro con las rayitas verdes, la que antes era de puro audio, pero ahora también tiene video. Lo que estás a punto de escuchar son las experiencias directas de un exorcista en los casos más terribles que ha atendido. En el sábado de sombras pasado, les hablé de un tema, tiene que ver con posesiones y exorcismos. Les hablé del padre Manuel Acuña, pero aquí te voy a contar un parafraseo de cosas que dijo ahí que están muy fuertes. Resulta que el padre Manuel Acuña es un obispo, pero no es un obispo católico. Él es un obispo de la iglesia luterana. Este sacerdote, de una forma atípica o con un encuentro muy directo, es como él se vuelve finalmente exorcista. Y van pasando los años y va teniendo muchas anécdotas. Muchas de estas anécdotas son fuertes. Y aquí te voy a dar un popurrí de miedo de todas las anécdotas que a mí me dejaron la piel chinita. Lo primero es una conversación que tiene con estos demonios. No se debe de tener conversaciones con los demonios, pero hay casos, hay momentos en los que sí debe de haber un intercambio de información. Resulta que él está con una posesa. Una mujer de 50 años, ama de casa, mujer tranquila, que no sabemos las circunstancias del porqué de la posesión, pero estando ahí, con la posesión expresa, que se veía, estaba manifestándose esta criatura, le dijo el siguiente secreto, que para el padre Manuel Acuña es algo que es terrible, pero es algo que ya lo tiene dentro de su conocimiento. El padre Manuel Acuña le preguntó, háblame del infierno. Todos dicen que el infierno es un lugar lleno de llamas. Cuéntame de eso. Y el demonio le dijo, eso es mentira. El infierno no tiene llamas. El infierno es un lugar frío. El infierno es ausencia absoluta de todo. El infierno es el lugar más frío que hay. Y entonces el padre le dice, bueno, pero las llamas de las que hablan todo el tiempo, el rechinar de dientes. Dice, sí, hay un calor terrible. Hay unas llamas terribles. Es el odio que llevamos dentro, y es un odio que quema. No tomes a la ligera las leyendas de los hospitales, o podrás encontrarte cara a cara con la muerte. Si no me crees, escucha esta historia. En mi hospital pasan cosas raras. Josefina tiene más de 15 años dedicándose a trabajar en instituciones hospitalarias. Ha pasado por muchos hospitales, y nunca le había tocado vivir casos como los que está viviendo al día de hoy, porque dice que el hospital en el que trabaja está completamente embrujado. Ella creía que todas las historias de hospitales eran cosas inventadas por las personas, eran cuestiones como de creencias malentendidas y en muchos casos como supersticiones, hasta que llegó a este hospital. Dice que lo primero que se enteró fue que había un corredor en el cual las luces se prendían y se apagaban. Eso para ella era muy sencillo. Simple y sencillamente era una cuestión de instalaciones eléctricas. Como ella en el área administrativa en la que entró en ese hospital tenía que ver un poco con mantenimiento también, fue una de las primeras cosas que ella quiso quitar y matar el mito, que no estuviera más esa leyenda, que la gente no tuviera miedo de pasar por ahí. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se empezó a dar cuenta que cuando se referían a las luces que se prendían y se apagaban, no eran solo las del pasillo, eran toda luz que entrara en la zona. Si había personas con linternas, las linternas empezaban a parpadear. Si tú llevabas algún celular y prendías la luz se te apagaba de repente. Aun cuando tuvieras la carga al máximo y estuviera el flash simplemente prendido y no le presionaras la pantalla. Dice ella que llegó un momento en el que prefirió simplemente evadir esa zona porque no tenía explicación lo que encontraba. En la sala de resonancias hay un switch que tiene muchos años, y ese switch es un switch muy duro que se utiliza para prender y apagar la luz de toda la sala. Ese switch está así porque antes había uno más ligero y se movía solo. Ahora, este duro también se mueve solo un poco menos. Ella también creía que eso era mentira, hasta que le tocó ir al lugar cuando estaba totalmente encendido, y al momento de llegar al switch para presionarlo frente a sus ojos, simplemente se cerró y se apagó.
Toda la sala quedó a oscuras y ella comenzó a sentir un miedo tremendo. Dijo que la temperatura bajó, pero que con honestidad no sabe si fue la temperatura de su cuerpo por el miedo que le dio o si el lugar estaba cambiando. Cosas que se empezó a enterar en el lugar. Desde ahí, empezó a entender que tal vez algunas historias de fantasmas no eran necesariamente mentira, ni alucinaciones ni creencias. A veces son cosas simplemente que no se pueden explicar. Una de las cosas que colmó el plato para ella y que hizo que simplemente se replanteara la forma de entender la realidad fue cuando personas que recién llegaban al área de cocina a trabajar, digamos los nuevos, levantaban la misma queja. Y era que alguno de sus compañeros que no habían detectado tenía un pésimo comportamiento y arrojaba todas las cosas, tiraba toda la loza limpia. Y eso hacía que el trabajo, digamos, se duplicara. Así es que, lo que hicieron fue sencillo. Compraron un par de cámaras de Wi-Fi, las pusieron en la zona, y es entonces cuando ella se dio cuenta que los platos salían volando solos, sin que nadie los moviera, sin que nadie estuviera ahí. Por eso, ese reporte solo venía de los nuevos, porque los que ya tenían varios tiempo ahí, o se iban por miedo, o se adaptaban. El video se lo prohibió el hospital y una vez que lo vieron, simplemente lo eliminaron. Y es porque muchas de las situaciones que tienen que ver con el mundo paranormal a veces se manejan así. Al no ser explicables, prefieren mejor que no estén y no dejar evidencias. No porque haya un complot detrás, sino porque puede manchar el nombre de la institución, puede afectar a que las personas quieran trabajar en el lugar, pueden hacer que esta situación se vuelva cada vez más grande en la mentalidad de todos. Pero hay situaciones que a veces simplemente lo provocan, sin necesidad de que se llegue este secreto a voces y lo haga más grande. Porque resulta que Josefina, cuando creía que ya no iba a haber más cosas en el lugar, se enteró de dos cosas que ocurrieron, una en ese momento y otra que le advirtieron que iba a ocurrir. Después de la investigación que tuvo en cocina y después de haber visto esa situación con los platos que salían volando solos, y simplemente no poder manejarlo porque ¿de qué manera manejas que los platos se mueven por sí mismos y se arrojan en el aire? Al quedarse con esta incógnita de qué era lo que iba a hacer, entonces ocurrió el hecho, el que no pudieron controlar, y es que en el comedor, donde están todos los familiares de las personas que están en el hospital, ya sea por algún tipo de estudio, que están en algún cuarto o en algún tipo de intervención, en ese comedor que es abierto a las familias, justo a media mañana, comenzó a escucharse el lamento de una mujer. Venía desde la zona en la que estaban, digamos, los platillos. El problema es que ese lugar es abierto. No hay un cuarto atrás, no hay una zona oculta. Entonces, todos los comensales voltearon a esa zona, no había nada. El problema es que parece que eso que estaba ahí, que emitía ese sonido, que no era visible ante sus ojos, al momento en el que detectó las miradas, la atención, comenzó a moverse. Y justo cuando llegó al centro del área de comedor, desapareció el sonido. La cantidad de reportes, de personas asustadas, de comentarios en torno a eso, fue algo que no pudieron manejar. Y empezaron a hacer simplemente como si eso no hubiera pasado. No respondían, no contestaban, intentando que simplemente las personas eventualmente se les olvidara que la rutina del día a día, que la preocupación por el familiar fuera más importante y ya no hablaran del tema. Pero el rumor después de eso comenzó a esparcirse, y fue entonces cuando llegó a sus oídos una advertencia. Y le dijeron, si estas situaciones, Josefina, que están pasando te dan miedo, jamás vayas al área de pediatría por la noche. Nunca vayas después de que apagamos las luces de los pasillos. Porque no es siempre, pero a veces vas a ver una enfermera. Y la enfermera lleva su uniforme muy bien planchado, pero no es el uniforme actual. Y si se te ocurre hablarle, vas a ver a la muerte a tus ojos. Ella, cuando le contaron eso, dijo, no, ya no me estés asustando, ¿no ves lo que acaba de pasar? Y le dijeron, no, no te estamos asustando. Es parte de las cosas que pasan en el hospital. Y le contaron esta historia. 15 años atrás, en el área de pediatría, una enfermera que ya era un poco entrada en años y que no se había cuidado bien de salud, digamos que dobleteó turno, se esforzó de más, y sin estar con más compañeros en ese momento, tuvo un infarto, no pudo pedir auxilio y falleció. Al año siguiente comenzaron las apariciones. El problema es que
la persona que ven ahí, a la enfermera que ven ahí, no se parece a ella. Esta enfermera era rellenita, el cabello era cano. Y las apariciones que han visto en la área de pediatría, el cabello cambia. Han visto cabellos color dorado, cabello color negro. Pero el físico de esas enfermeras, en todas es muy delgado. Algunas son un poco más bajitas, otras un poco más altas. Pero ninguna se parece a la que falleció. Josefina no sabe si tantas situaciones en el hospital, tanto dolor o tanta muerte, ha traído estos fantasmas. Si tienes alguna historia de ti o de algún familiar que hayan vivido en un hospital, házmela llegar al WhatsApp de las pesadillas. Uno de los terrores más grandes que cualquier persona puede tener es que eso que creía que es, no lo es. Las traiciones son de los golpes más grandes que recibe una persona a lo largo de la vida. Y Melanie recibió una de las traiciones que espero que jamás nadie reciba. Melanie en su contexto tiene un problema familiar grave. Tiene ahí un problema con papá y mamá, se siente incomprendida, no hay buena relación. Tiene un hermano mayor que todo el tiempo le está juzgando y no la trata bien. Llega a tener un amigo. Tienen 6 meses de tener una bonita relación. Este tipo vamos a ponerle de nombre Reinaldo. Resulta que es un cuate, que es el alma de la fiesta. En su casa él vive solo. Y ahí muchas veces hay personas que tienen apenas 18, que están a punto de cumplir 18, y personas que apenas pasaron los 18, a pesar que él tiene 25. Reinaldo los reúne ahí y hace que tengan no fiesta, sino bacanales. Fiestas muy subidas de tono en las que las cosas rápidamente se salen de las manos. Melanie ha ido a varias de estas fiestas. Él le dice, te tengo un regalo, y ella dice, sí, la invita a este cuarto. Y a partir de ahí, Melanie no tiene recuerdos. Solo hay uno, la puerta abriéndose, un altar, varias figuras, unas esqueléticas, otras monstruosas, algunas velas y nada más. Lo que recuerda es al día siguiente, está despierta pero está en su casa. Sus papás parecen que ni siquiera se dieron cuenta que horas llegó, ella tampoco, no recuerda nada de la noche anterior, pero hay algo que le duele, justo en la nuca. Va a la casa y busca en el espejo revisarse, no nota nada hasta que encuentra un espejo de mano y se checa y tiene un tatuaje. Un símbolo que se ve bastante coqueto, bastante interesante. Y esa cosa empieza a arder. Es normal, se lo acaban de poner. Entonces nada más va y se da un baño y cuando esté en el baño, de repente tiene un blackout y colapsa. Lo siguiente es que ella está en un hospital. La familia está ahí y están alarmadísimos papá y mamá. Y despertaste, Melanie, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y ella les dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me duele aquí atrás, me duele. Y dicen, sí, te caíste en el baño, escuchamos un golpe, después estabas haciendo como muchas voces extrañas, le hablamos a la policía y nos dicen que probablemente estabas muy deshidratada y estabas como en algún momento de alucinación. ¿Estás bien? ¿Consumiste algo? Ya te hicieron un examen toxicológico, nos van a dar resultados. Y entonces ella empieza como una furia. Dejen de meterse con mi vida, ¿por qué siempre me quieren controlar? Y los papás no entienden. Lo que ellos vieron fue una chica tirada en el baño, casi convulsionando, hablando de forma extraña, que no se veía que estaba nada bien y que estaba a punto de pasar a otra vida. Y cuando va en el camino, le empieza a doler muchísimo otra vez la nuca, y estando ahí, en la mente empieza a tener como muchas ideas. Ve muchos lugares que conoce, y ve sangre, y ve una navaja, y no te quiero describir todo, pero creo que puedes entender qué es lo que ella está viendo. Y digamos que hay alguien ahí muy malherida y la reconoce al instante porque es ella misma. Y esas ideas empiezan a estar en su cabeza una y otra vez. A veces son imágenes, a veces son nada más como sensaciones, a veces son palabras, son voces que le dicen hazlo, 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 hazlo. Y una palabra que se repite una y otra vez en su cabeza. Mátate, 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 mátate. A partir de ahí, no para eso nunca. Durante las siguientes semanas, quiere callar esas voces. Cada vez que le habla a Reinaldo, este hombre le cancela las llamadas, se las cuelga directamente, la bloquea de todos lados, no quiere tener contacto con ella. Y un día, buscándolo afuera de la colonia, se dirige directamente hacia ella y ella le dice, Reinaldo, te he estado buscando. Él la empuja, le escupe y le dice, nunca te vuelvas a acercar a mí, escoria asquerosa. Se regresa y se mete, y ella comienza a llorar ahí.
Después de eso comienzan cosas muy raras. Ya no es funcional, ya no hace nada, solo está en el cuarto y está ahí como abandonada. Y empieza a haber cosas raras, salpullido en el cuerpo, enfermedades continuas. Le recomiendan a cierto sacerdote. Y el sacerdote solo les pide algo. Dicen que tiene un tatuaje. Tómenle una foto y mándenmelo. Y el sacerdote le respondió, eso no es un tatuaje, eso es brujería. Y la persona que se lo puso le acaba de volver a ella el ancla de todos los ataques que él o ella estaba recibiendo. Melanie, no sé exactamente qué hizo después de eso porque ya no me lo contó en el correo. Pero espero, ya que me mandó esta historia, que el día de hoy estés bien. ¿Y tú sabes qué fue lo que le hicieron a Melanie? Esta es una historia del episodio 271 de Hablemos de lo que no existe. Te recomiendo ir a ver el episodio porque tuvimos historias bastante más escalofriantes. Ahora sí, ¿dónde lo ves? En la plataforma de videos largos y en esa plataforma que antes era de puro audios largos y de música y que ahora también ya puedes ver video, que es un circulito verde con unas rayitas negras. Si a nosotros nos hacen brujería, las mascotas que tenemos en casa salen afectados. Y bueno, déjenme decirles que sí, los animales por su propia naturaleza ven lo que nosotros no vemos, como perciben nuestras emociones. Pero por lo mismo que perciben, ellos identifican la brujería o bien también identifican espíritus negativos, espíritus también positivos. Lo que sí les quiero decir es que el animalito cuando identifica la brujería, el animalito se le empieza a caer el cabello, empieza a vomitar mucho, se empiezan a adelgazar o empiezan a subir, ¿cómo se llama? Como a inflamarse mucho el estómago, o se decaen o empiezan con enfermedades. Pero es muy notorio cuando el pelito se les empieza a caer demasiado. Y también el animalito empieza como, ¿cómo les puedo explicar? Como tristes, como incluso hasta se alejan de nosotros. En la religión de la santería o más religiones se dice que el animalito da la vida por nosotros. Entonces obviamente en vez de que la brujería nos afecte tanto a nosotros, ellos dan la vida y a veces los animalitos, aparte de estos síntomas, llegan a perder la vida. Yo les recomiendo que cuando vean así es un animalito, pues busquen ayuda, alguien que, ¿cómo se llama? Que tenga la especialidad de la brujería para que les detecte. Y también limpien sus animalitos. Si tú crees que tienes brujería o tu animalito lo está resintiendo, mándame un mensajito.